Buenos días de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias al Comité Científico por haber pensado en mí para hablar de estos temas de nuevas vías y alternativas a la terapia hormonal clásica. La verdad es que resulta muy difícil hablar después de una bestia, en el mejor de los sentidos, de temas de endocrinología del climaterio como es mi buen amigo el doctor Santiago Palacios, con el que he tenido oportunidad de combatir en 100 batallas y además investigar y publicar juntos. Algunos de mis mejores artículos están bajo su égida y me siento muy orgulloso de ese tema. Ciertamente él ha empezado por decir que la situación es absolutamente catastrófica cuando solo el 2% de las pacientes que ameritan terapia hormonal para la situación de su calidad de vida reciben el tratamiento ideal. Miren, voy a empezar por hacer algunas reflexiones. La primera de las cuales es una reflexión clásica que dice que el tratamiento de una enfermedad puede ser totalmente impersonal, pero la atención al paciente debe ser totalmente personal en todo momento. Y esto lo dijeron en 1927. ¿En base a qué? En base a que la menopausia es la consecuencia del déficit de funcionamiento de los ovarios, los cuales después de muchos años de trabajar duro todos los meses no son capaces de retirarse a una vejez elegante. Y se vuelven irritables, transmiten su irritación a los ganglios abdominales, decían, que a su vez la transmiten al cerebro y producen trastornos en el tejido cerebral que se manifiestan en nerviosismo extremo o en verdaderos arranques de locura. Si yo dijera eso hoy en mi país, con la corrección política imperante, probablemente no ya de misoginia y de machista, me acusarían de fascista y casi me meterían en la cárcel. Me libra que la cita es de 1887. Cuando no existían los conceptos de hormona, ni endocrinología, ni se sabía absolutamente nada de lo que hoy sabemos, pero ya intuían que el problema de que los ovarios se fueran a la porra, algo hacía funcionar mal. En el otro lado del péndulo, ustedes saben que la opinión de los seres humanos va como los péndulos de un lado al otro. En el otro lado está Robert Wilson, que en 1968 escribió un libro en el que definió que había que ser femenina de por vida porque la menopausia era una enfermedad y había que tratar a todas las mujeres. Consecuencia de lo cual el GUAI elige mujeres de 64 años para el tratamiento hormonal y ya saben ustedes cuál es la consecuencia. Que la terapia hormonal de la menopausia se va a la porra en toda en toda Europa. Todos los países europeos dejan de prescribir terapia hormonal. Este es uno de esos trabajos que yo les decía en el que colaboramos el doctor Santiago Palacios y yo para demostrar que el 39% de los ginecólogos españoles prescribían menos terapia hormonal después del GUAI. Y esa situación se sigue manteniendo. Pero no es solo la situación de no terapia hormonal, es que al mismo tiempo que se deja de prescribir terapia hormonal, al mismo tiempo se incrementa notabilísimamente el consumo de terapias serotoninérgicas, como explicaba ahora mismo el doctor Palacios, precisamente por la influencia que todos los neurotransmisores tienen en la fabricación de los estrógenos. Habíamos dejado de medicalizar la vida y le retiramos la terapia a todo el mundo porque todo el mundo la tomaba y empezamos a psiquiatrizar los sentimientos. No sé yo si lo mejor era enemigo de lo bueno. Lo que es seguro es que lo más importante, lo señalaba ahora mismo Santiago, es que la repercusión de la calidad de vida no tiene por qué ser una traba para el desarrollo evolutivo de la vida de las mujeres. Y hay muchas recomendaciones, desde la ropa ligera y pasando por el ejercicio físico, que ya tienen evidencia demostrada, porque las mujeres que hacen ejercicio físico tienen menos sofocos. Y desde ese punto de vista, ¿qué hemos aprendido de lo que nos ha sucedido hasta ahora? Miren, hay que elegir la mejor información para tratar a nuestros pacientes de la mejor manera. Efectivamente, en eso estamos de acuerdo todos, los médicos y los pacientes. Vean ustedes que, además de la eficacia, el segundo aspecto más importante que valoran los tratamientos es la seguridad farmacológica, que no le causen efectos secundarios. Y debemos recordar que el daño experimentado por los pacientes como consecuencia de nuestra atención médica supone, por ejemplo, en países desarrollados, el mismo coste sanitario que la esclerosis múltiple o el cáncer de cérvix. Y en los países que no están en desarrollo, que la tuberculosis o la malaria, nada menos. O sea que causamos mucho daño cuando tratamos de tratar a nuestras pacientes. Prácticamente el 50% del daño lo ocasionamos como consecuencia de un tratamiento o algunas otras indicaciones de manejo terapéutico.
¿Hacia dónde va la terapia hormonal de la menopausia? Una parte nos la ha explicado el doctor Palacios. Y esto es lo que yo les decía, que la opinión humana responde a la ley del péndulo. Y decía Schopenhauer que después de una determinada fase de recorrido hacia un lado y el otro, se terminará quedando en el mismo punto medio en el que no debiera haber salido. Quizás el péndulo recupere una amplia aceptación y una confianza en los méritos de la terapia hormonal, y cada vez lo dudo más, porque somos muy pocos, casi cada vez menos, los que seguimos hablando de terapia hormonal. Pero fíjense que, y esto ya lo demostraron muchos y nosotros lo contamos también con el doctor Palacios hace ya más de 10 años, que la opción más ideal era la terapia hormonal de la menopausia en dosis las que necesite cada paciente. ¿Hacia dónde vamos? Miren, esto es la tendencia de los tratamientos vaginales a la izquierda, de los tratamientos con solo estrógenos, vía oral, el parche, el gel tópico, y el tratamiento combinado de estrógenos y gestágenos que sigue estando mandatoriamente en la vía oral. Esto es lo que nos dice el consumo farmacéutico y la industria farmacéutica que va a suceder a lo largo del tiempo. Vean ustedes que, en función de los diferentes lugares geográficos, en la Europa de los 5 países que se investigaron en este grupo de estudio, la vía oral y la vía vaginal es la ideal. La vía oral es la ideal en toda la Unión Europea, pero sin embargo en Escandinavia se prefiere la vía vaginal para preservar la salud vaginal. Hay múltiples tratamientos y múltiples vías, algunas de las cuales más novedosas yo les voy a tratar de pasar en las próximas diapositivas. ¿Qué hay en estos momentos? Algo que es definitivamente radical. Mujeres con útero necesitan progestina. Móntenselo como quieran, por vía oral, por vía transvaginal, en dosis continua, en dosis alternante, por vía endouterina, con liberaciones prolongadas de levonorgestrel. En cualquier caso, la terapia estrogénica, ya ven ustedes que tiene múltiples variantes, según que se tenga útero o que no se tenga útero, que se tenga daño óseo o que no se tenga daño óseo, porque una de las condiciones, además de la pérdida de calidad de vida, es la pérdida de masa ósea. Y eso hay que investigarlo en las mujeres de entre 45 y 65 años para empezar. Así lo vimos en el consenso especial que determinó en España que el tratamiento de la osteoporosis podría ser iniciado en pacientes con sintomatología vasomotora por terapia hormonal de la menopausia. ¿Y cuáles son las alternativas que tenemos para la terapia hormonal clásica? Pues miren, hay múltiples productos. Pero les he señalado en rojo solamente uno, que es el tratamiento menos prescrito y más universalmente beneficioso para todo el mundo en cualquier condición y con cualquier comorbilidad, que es el ejercicio físico. Ejercicio físico de resistencia, ejercicio físico de musculación, ejercicio físico anaerobio, en contra de que con el ejercicio aeróbico y la malla y la charla y la danza y el jazz está bien porque las mujeres socializan y las mujeres tienden a hacer ejercicio en grupo para socializar, pero el que realmente les viene bien contra los sofocos es el ejercicio de resistencia, el ejercicio de musculación, el anaeróbico. Además están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de los que no voy a hablar, anticonvulsivantes, y no voy a hablar porque ya lo ha señalado antes el doctor Palacios. Vean ustedes ahí la paroxetina a baja dosis. Tiene solamente un pequeño defecto y es que puede aumentar la coagulación y tiene una interferencia con tamoxifeno. Atentos a las pacientes que estén en tratamiento con cáncer de mama y tomen terapia hormonal a la antigua, antihormonal, con tamoxifeno y no hayan pasado inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Fíjense, por marcas comerciales en Europa, la más vendida es un producto de tratamiento por vía vaginal, que es Vagifem. Estrógenos naturales por vía vaginal. Esas son las nuevas tendencias. ¿Qué hay nuevo en vía transdérmica desde el punto de vista de la eficacia clínica? Miren, la nebulización de los estrógenos. Algo a lo que las mujeres se pueden acostumbrar muy fácilmente y ya está lanzado en muchos países latinoamericanos, un nebulizador con 1, 2 o 3 nebulizaciones que se administran por vía transdérmica en el brazo. Ese es el desarrollo clínico y ya ven ustedes que con cuadraditos 1, con círculos 2 o con triángulos 3 sprays distintos, ya ven ustedes que se diferencian notabilísimamente de las pacientes que recibieron placebo porque aumenta levemente, pero de manera significativa, las tasas de estradiol. Y no solamente eso, sino que las mantiene estables a lo largo del tiempo, constantes durante todo el estudio. Esto significa que tiene una correlación biológica muy buena en función de que la nebulización se había puesto en duda,
como en su día se pusieron en duda también la eficacia de los parches. Pues vean, desde el punto de vista de la frecuencia de los sofocos, con una, con dos o con tres sprays nos da exactamente igual, idealmente la dosis menor para tener menos efectos secundarios, se mantuvo perfectamente eficaz a lo largo de las primeras 12 semanas. Todos estos estudios están hechos en cortos espacios de tiempo, apenas con 12 semanas para tener las autorizaciones de las autoridades reguladoras. Vean ustedes que la intensidad de los sofocos con la escala de Green, que es mejorable, y es mejorable a efectos investigadores con la escala Cervantes porque incluye aspectos de sexualidad que no tiene la escala de Green, vean ustedes que todas las pacientes que recibieron una, dos o tres sprays de nebulización en el brazo tenían una adecuada reducción de la intensidad de los sofocos. Les recuerdo que la escala de Green es muy fácil de contestar, son 21 ítems y lo pueden responder las pacientes mientras esperan en la sala de espera ser atendidas. Apenas dura 5 minutos. La escala Cervantes, que añade sexualidad y en vez de 21 tiene 31 ítems, son 7 minutos. O sea que en el mejor de los casos pueden utilizar ustedes cualquiera de las dos. Fíjense lo que hay desde el punto de vista de la frecuencia a la izquierda y de la intensidad a la derecha de los sofocos. Vean que con cualquiera de los tratamientos se redujo significativamente, con una disminución del 50% o más en la frecuencia y en la intensidad de los sofocos, incluso con dosis bajas. De tal manera que, tomando la escala de Green, vean ustedes que de izquierda a derecha, 3 nebulizaciones, 2 en el centro y una en la derecha, la evaluación global de la paciente o la presencia de sudoración nocturna o la puntuación de los sofocos era sensible y significativamente favorable al spray de estradiol respecto del placebo. ¿Qué hay en la cobertura de la terapia hormonal y el cáncer? Pues miren, les traigo un metaanálisis que me parece que es de lo más importante que hay en la literatura porque recogieron estos autores chinos 28 ensayos clínicos aleatorizados que incluían 33.400 pacientes y para el asunto que no conviene hoy señalar porque no es asunto de mi ponencia, eran 2.500 las fracturas señaladas. Se lo traigo nada más para demostrar que en este metaanálisis la terapia hormonal no incrementó el riesgo de cáncer. Ya está, no hay que comentar más. Y no lo incrementó, fíjense, porque el intervalo de confianza incluía la unidad. El diamante está partiendo la raya del 1, para los que sepan poca estadística. Conclusión, la terapia hormonal de la menopausia no incrementa el riesgo de cáncer. Y ya está, no hay que hacer más comentarios. Por cierto, hablando del riesgo de cáncer, las autoridades sanitarias de su país o del mío nos han informado con cartas dirigidas a los ginecólogos de que las estatinas para el tratamiento de la hipercolesterolemia producen un incremento notable y significativo del riesgo de cáncer de mama. No, ¿verdad? Pues está publicado. Miren, este es el incremento del riesgo... Ay, perdón, me he ido atrás. Este es el incremento del riesgo de cáncer de mama no significativo que supuso el WAI, 1.20. Pero curiosamente el mismo WAI demostraba que se reducía el riesgo de cáncer de mama cuando no había progestinas, pero eso no pasó a la historia, ni se comentó en las televisiones de todo el mundo. Pero fíjense en los riesgos. Estábamos hablando de 1.20, pero el riesgo de 12 se incrementa 12 veces el riesgo de cáncer de mama entre las usuarias de tratamiento con estatinas para la prevención primaria de enfermedad coronaria. Y eso no se nos ha dicho, ni se le ha dicho a los internistas, ni a los cardiólogos, ni se han dejado de utilizar estatinas. Este es el asunto de cógete la fama y échate a dormir. La terapia hormonal no incrementa el riesgo de cáncer, se lo he demostrado con un metaanálisis, las estatinas lo incrementan hasta 12 veces, pero nadie habla mal de las estatinas. Y sin embargo, seguimos hablando de los efectos secundarios de las terapias hormonales, como es el notable incremento de trombosis venosa. Sí, pero notable incremento, atención, del riesgo relativo. Se puede incrementar hasta un 30% el riesgo relativo, ya, pero eso significa que en riesgo absoluto pasaríamos de 5 casos por 100.000 a 7 casos por 100.000. Yo suelo determinar que el riesgo relativo y el riesgo absoluto se diferencian y se explican muy bien en clase lo cuento con la lotería. Ustedes saben lo que es la Lotería Nacional. Cuando compran un décimo de lotería, el riesgo absoluto de que les toque es 1 partido por 99.000. Una porquería. Pero yo que soy un tío listo, voy 2 veces a la tienda y compro un segundo décimo. Y entonces mi riesgo relativo, al tener
otro décimo más, se acaba de incrementar un 100%, ya, pero mi riesgo absoluto sigue siendo una mierda. 1 más 1 partido por 99.000. Ya, pero yo soy un tío listo y además enseñado por el doctor Palacios y me dice, vete a comprar otro décimo e incrementa tu riesgo relativo en un 200%. Claro, porque ahora tengo 3 décimos, 1 más los 2 nuevos. 1 más 1 más 1 partido por 99.000, riesgo absoluto, otra mierda, permítanme la vulgaridad. Pero hemos incrementado un 200% el riesgo relativo. Con la trombosis venosa profunda pasa lo mismo. Incrementamos un 30% el riesgo relativo, pero el riesgo absoluto sigue siendo una porquería. Vamos a seguir avanzando en nuevas vías. El tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia más allá de los 60 años. Por primera vez en la historia de la ginecología, 4 revistas publican el mismo artículo el mismo mes, precisamente por la importancia de la definición, de la nueva definición de la atrofia vaginal que pasa a llamarse síndrome genitourinario de la menopausia y que tiene un montón de problemas que se reúnen todos con un montón de signos extraídos de la exploración y de síntomas escuchados durante la anamnesis y que tienen en común, curiosamente, una cosa muy sencilla. A ver si aprende la industria farmacéutica a regalarnos cosas útiles en vez de paraguas o en vez de bolígrafos, y nos regala medidores de pH vaginal, porque el síndrome genitourinario de la menopausia se acompaña de un pH superior a 5. Solo con esto ya tenemos una intuición diagnóstica. Hoy sabemos que el síndrome genitourinario de la menopausia es la consecuencia de la pérdida de los lactobacilos, de la pérdida de los estrógenos y de una alcalinización del pH que podemos medir en la consulta con una disminución de la microbiota vaginal que condiciona alteraciones en la pérdida de calidad de vida consecutivas al déficit de estrógenos. Eso lo tenemos todos muy claro. ¿Qué hay de nuevo tratamiento? Pues miren, ya está, esta es una fase 2 de estriol vaginal a una concentración extraordinariamente baja de 0,005%, que tiene muy buenos niveles hormonales, fundamentalmente porque no los modifica y porque además no hay significación estadística en la modificación ni de las gonadotrofinas ni de los estrógenos circulantes. La acción se queda en la vagina porque se absorbe muy poco. De tal manera que ese gel vaginal de estradiol tiene un impacto muy poco significativo, insignificante en los niveles sistémicos de estrógenos y, sin embargo, mejora extraordinariamente la adherencia porque la paciente encuentra una gran mejoría en la terapia, en la sintomatología del síndrome genitourinario de la menopausia. Y a este efecto, una nueva alternativa podría servir el láser. Pues miren, los que no hacíamos láser lo mirábamos con un poco de recelo. Y yo empecé a mirarlo de otra manera cuando el doctor Palacios hace ya muchísimos años se compró el primer láser vaginal. Y dije yo, si se lo ha comprado el doctor Palacios, tiene que funcionar. Inmediatamente después, algunos autores, normalmente italianos, han demostrado con biopsias selectivas de la vagina antes y después, escasamente de 4 semanas y de 8 semanas en la diapositiva, que hay un incremento muy notable en el espesor, en el número de capas celulares que hay en el epitelio vaginal. Consecutivamente a lo cual se puede decir que el calentón que le supone a la mucosa vaginal el láser de baja frecuencia y de baja intensidad produce cambios histológicos que son consecutivos y que además demuestran la mejora significativa de la sintomatología del síndrome genitourinario de las pacientes en todas las pacientes, prácticamente sin resistencia. Y además con demostración bioquímica, incluso con estudios de inmunistoquimia, que demuestran la mejora de los niveles de glucógeno en las papilas profundas del epitelio de la mucosa vaginal. Esto es muy importante porque hay estudios incluso de microscopía electrónica que favorecen los cambios de los ribosomas y del retículo endoplásmico rugoso, que es donde se fabrican las proteínas. Por tanto, se inducen cambios histológicos que tienen correlación histopatológica y ultraestructural. Aumenta la producción de colágeno, que es el factor fundamental para darle elasticidad a la vagina. Luego, por tanto, el láser funciona. Con manos expertas y con juicio clínico suficiente, el láser puede ser una alternativa. ¿Qué hay desde el punto de vista sexual? ¿El láser vaginal funciona desde el punto de vista sexual? Pues sí, de manera objetiva y prospectivamente medida, a lo largo de las primeras 4 semanas y después a las 12 y hasta las 24 semanas, que es medio año, 6 meses, mejora la función sexual de las pacientes con síndrome genitourinario tratado con láser desde el punto de vista local.
¿Hay alternativas hormonales a los tratamientos clásicos? Pues miren, yo creo que sí. Tendríamos que tener un tratamiento que fuera estrógeno natural, con un último metabolito de acción muy breve, que tenga preferencia por los receptores beta y que tenga una selectividad por receptores geniturinarios. ¿Y eso cómo se llama? Estriol, ya lo habíamos demostrado al principio. Fíjense con qué concentración tan extraordinariamente baja como 0,005% en gel vaginal. Funciona extraordinariamente con estudios prospectivos, está comercializado en muchos países de Europa y en algunos de Latinoamérica y ha demostrado eficacia, seguridad y una aceptabilidad extraordinariamente importante por parte de las mujeres usuarias. Mejora la maduración del epitelio vaginal y mejora el pH, que es una medida objetiva que nada tiene que ver con la subjetividad de lo que nos cuenta la señora. La paciente nos puede contar misa, pero su pH vaginal va mejorando solamente con estriol. Y todavía tenemos una ventaja más, la utilización de andrógenos por vía vaginal, andrógenos alternativos de baja intensidad, en una administración intravaginal con un nuevo concepto que diseña un sujeto lamentablemente recientemente fallecido, que es el concepto de la intracrinología, en función de lo cual la dehidroepiandrosterona actúa en las mismas células donde se sintetizan. Y esto es un concepto tan absolutamente novedoso como que se demuestra que todos vamos perdiendo, hombres y mujeres, dehidroepiandrosterona a lo largo de la vida reproductiva. No es infrecuente que el doctor Andrea Genazzani declare en los congresos, lo he oído yo centenares de veces, que él toma 25 miligramos a nivel personal, 25 miligramos de dihidroepiandrosterona desde hace más de 25 años. Y ahí lo tienen ustedes dando vueltas por el mundo con un montón de años y absolutamente más joven que cualquiera de nosotros. Pues bien, con este concepto diferente que el de la endocrinología, que es actuar a distancia, sino actuar sobre las mismas células que fabrican los productos, ya ven ustedes que la prasterona, la dehidroepiandrosterona por vía vaginal, mejora el nivel del deseo, mejora el nivel de la satisfacción de las relaciones sexuales, mejora la lubrificación, mejora el orgasmo, mejora la satisfacción personal de las pacientes, disminuye significativamente el dolor y mejora el score total cuando se ha medido el índice de función de la sexualidad femenina en pacientes tratadas con dehidroepiandrosterona por vía vaginal. Es una nueva alternativa para el tratamiento, curiosamente, de una sintomatología local que tiene afectación general porque consigue una mejora de la salud sexual y reproductiva. Y voy terminando porque ya me he pasado un par de minutos. ¿Cómo lo hacemos los ginecólogos a pesar de todas estas cuestiones? Pues miren, lo hacemos yo creo que fatal. Y gracias a la Sociedad Dominicana que nos pone esta posibilidad de encontrarnos, esperemos que a partir de ahora lo hagamos todos mucho mejor. Porque somos muy temerosos a la hora de recomendar tratamientos hormonales a pacientes sintomáticas. Y no solamente eso, tenemos incluso la barrera que supone pensar en el coste adicional que supone tratarle a la paciente. Curiosamente, tenemos múltiples barreras para iniciar tratamiento y además justificamos la discontinuación de nuestras pacientes echando pelillos a la mar y diciéndole, bueno, pues no te preocupes, total los sofocos son naturales, como decía al principio de su intervención el doctor Palacios. Poco naturales deben ser cuando incrementan el riesgo cardiovascular en asociaciones epidemiológicas perfectas. Ya no les digo ya si la paciente tiene historia personal del cáncer, ahí ya el 80 o el 95% de los ginecólogos nos ponemos a temblar. Cuando hay solamente una predisposición, solo nos atrevemos el 49% de los ginecólogos. Miren, esto se soluciona estudiando, esto se soluciona profundizando en el conocimiento. Y desde ese punto de vista yo les estimulo no solamente al congreso y a que asistan a las reuniones y a las salas, sino que se formen seguramente online de la manera que puedan, pero que se formen en endocrinología del climaterio y la menopausia. Sobre todo porque cuando lo analizamos desde el punto de vista consensuado para la Sociedad Británica de Menopausia, los mejores tratamientos siguen siendo los de la terapia hormonal, comparativamente a cualquier otro y entre pacientes incluso diagnosticados de cáncer. Porque los beneficios en general superan siempre a los daños. Incluso entre las pacientes con riesgo de cáncer de mama diagnosticada, el tratamiento no incrementa el riesgo mucho más allá que otras cuestiones de la vida como su propia obesidad, su vida sedentaria o su dieta rica en grasa. Y esto hay que recordarlo fundamentalmente porque el tratamiento hormonal de la menopausia hoy es
uno de los últimos utilizados en el tratamiento de los sofocos. Y el objetivo fundamental es la calidad de vida. La terapia hormonal es el tratamiento Princeps y nos da la oportunidad de personalizar los tratamientos con cada una de las señoras. Les dejo con una reflexión de John Maynard Keynes, que hoy no es políticamente correcto traducir sus escritos porque concebía una historia que, desde el punto de vista económico, no ha tenido buen final. Pero decía que el riesgo, la incertidumbre y la ignorancia han sido siempre los males de nuestro tiempo. Y los pueblos y las personas que han tenido éxito se han preocupado de cambiar el tercer factor, la ignorancia. Porque el riesgo y la incertidumbre en su trabajo y en el mío son siempre fijos. Nada más y muchísimas gracias por su atención.